Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Sean bienvenidos al módulo 2, cuyos temas se abordarán el día de hoy: principios que rigen el servicio público en el Poder Judicial de la Fuente Nacional, principios de la conducta judicial en el sistema universal. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Carlos Guerrero Orozco, de quien me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. Es abogado y consultor especializado en combate a la corrupción, cumplimiento normativo y derechos humanos. Se desempeña como socio de López Melic y Estrada, donde encabeza la práctica anticorrupción, centrada en reparación de daños y compliance para empresas del sector privado. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Gobierno y en Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset en Madrid. A lo largo de su trayectoria, ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales, entre ellos el Congreso de los Estados Unidos, la Cumbre de las Américas y el Foro por la Paz de París, además de ser autor de publicaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz. Bienvenido. Gracias. ¿Se escucha bien ya de atrás, va? Sí. Pues gracias a todos y a todas por estar esta tarde acá. Hoy quiero platicar con todos y todas ustedes sobre un tema que me parece muy importante. De pronto, cuando hablamos de derecho disciplinario, cuando hablamos de temas de responsabilidad administrativa, normalmente pensamos pues, en la administración pública, ¿no? Pero pues, naturalmente esta tarde quiero transmitirles un poco la idea de la responsabilidad administrativa en el Poder Judicial, en la Judicatura, pero sobre todo, cuáles han sido los tratados, los casos, los precedentes a partir de los cuales se puede elaborar en esta materia específica. Cuando hablamos de principios, ¿no?, que es en realidad lo que platicaré con ustedes en las próximas 2 horas, pudiera ser un tema relativamente árido, ¿no? O sea, principios normalmente solía verse en nuestras escuelas y universidades desde un punto de vista de la introducción general, ¿no?, la que de pronto no teníamos que escuchar, ¿no? Pero hoy lo que les vengo a platicar es, en realidad, estos principios, cómo orientan el Sistema Nacional Anticorrupción mexicano, cómo orientan la carrera judicial, pero particularmente algo que vamos a tocar mucho y que vamos a platicar mucho ustedes y yo, que es el tema de independencia judicial, ¿no? Independencia judicial que además, como todos ustedes lo saben mejor que yo, ha sido materia, pues naturalmente, de discusión en estos últimos años, particularmente a partir de pues una reforma que todos ustedes saben y conocen muy bien, ¿no? Déjenme poner aquí una alarma para que, bueno, me avisas a las 5:50 y tantos, ¿no? Pues sin mayor preámbulo, ¿no? De alguna forma quiero guiar este módulo a partir de esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un juez o una jueza de cualquier otro servidor público del Estado mexicano? No tienen que responderla en este momento, pero ahí hay una pequeña respuesta que les puede servir un poco de guía, ¿no? Por una parte, la independencia; por otra parte, estándares de conducta ciertamente más elevados, ¿no? En términos generales, ustedes pensarán, ¿no?, además, practicando todos los días en tribunales nacionales, el valor fundamental de los y las jueces, de los y las juzgadoras en México, pues al final de cuentas se trata de un tema de fortalecimiento y protección de la democracia, fortalecimiento y protección y sobre todo garantizar el respeto de los derechos humanos, ¿no? No es una ciencia oculta. Pero ¿cuál va a ser, al final de cuentas, el piso normativo de estos principios que rigen el Poder Judicial? En primer lugar, algo que ustedes conocen muy bien también,
el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción, como todos ustedes lo saben, es un sistema relativamente nuevo, ¿no? Y el Sistema Nacional Anticorrupción no significa, o la existencia a partir de 2015 con la reforma constitucional y en 2017 con las leyes reglamentarias, no necesariamente implica que antes no teníamos nada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de otro tipo de leyes de materia administrativa, de la teoría en general alrededor del derecho disciplinario, ¿no? Lo que introdujo esta reforma constitucional y en particular la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la ley general de responsabilidades administrativas fue, pues particularmente, un elemento muy importante que fueron las faltas administrativas graves por una parte, las faltas administrativas no graves por otra. Sobre todo también una adición muy importante que introdujo esta reforma constitucional, pues que naturalmente tenía que ver con la intervención de los particulares, ¿no? Históricamente, los particulares no necesariamente o no formaban o podían formar parte de una sanción administrativa como tal en el contexto de actos de corrupción o actos indebidos en términos generales. Esa es una de las adiciones más importantes, ¿no? Y el otro tema que me parece también muy importante son estos principios que el legislador mexicano, las legisladoras, decidieron introducir un poco para orientar cuál es, al final de cuentas, la función que tienen cualquier tipo de servidor público, ¿no? Y es la que ustedes, pues, estos 13 principios que ustedes conocen muy bien, ¿no? Que al menos podrían definir, ¿no?, de manera muy sencilla a alguna amiga o amigo que les preguntara qué es la integridad, ¿no? Y qué es la eficiencia en términos de la prestación del servicio público, ¿no? Qué es la competencia, qué es la eficiencia, qué es la eficacia. Me interesa mucho que estos principios no queden necesariamente en lo general, ¿no?, sino que de alguna forma del día a día y de la práctica. Empezaba diciéndoles que normalmente estos principios suelen verse como muy en lo genérico, ¿no? O sea, muy generales, ¿no? Hablemos de objetividad y podemos hablar de muchísimas cosas. Hablemos de honradez y bueno, podemos dar muchas definiciones y generar demasiados conceptos. Pero lo que me interesa, y es lo que quiero proponerles esta tarde, es que al orientar, por ejemplo, la actualización de una falta administrativa grave o no grave, no solamente sea el tipo específico, no solamente sea la conducta prevista en las leyes, sino que siempre tengamos en mente que es posible interpretar al final de cuentas este tipo de principios con conductas específicas, con faltas administrativas específicas, ¿no? Estos 13 principios: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, al final de cuentas, es lo que ha orientado la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y la razón por la cual, fundamental, por la cual se aplica efectivamente esa ley en procedimientos administrativos, ¿no? Y es esto lo que les adelantaba, ¿no? A partir de estos principios, podemos convertirlos entonces en obligaciones exigibles, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo tanto, define a partir de estos principios cuáles son las faltas administrativas graves o no graves y cómo se orientan. Por lo tanto, si les estoy hablando de principios, no necesariamente les estoy hablando simplemente de aspiraciones, no necesariamente les estoy hablando de simplemente de temas genéricos, sino de lo que puede incumplirse y de lo que por lo tanto puede sancionarse, ¿no? Estas faltas no graves, ustedes las conocen, tipificadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero también las faltas graves, dependiendo, pues naturalmente, como lo dice la propia expresión y la palabra, lo que el legislador ha considerado que es grave o no es grave, ¿no? El soborno, el cohecho, el peculado, se ha considerado como una falta administrativa grave, ¿no? Ahora,
Me voy a ir perfilando un poco. Digamos, estas son bases generales que ustedes conocen, dominan, ¿no? Que es un tema relacionado con el diseño institucional de la independencia judicial. ¿Hacia dónde tenemos que caminar, ¿no?, para considerar que efectivamente quien ejerce dentro de la judicatura no solamente es independiente, sino puede aspirar a ser independiente? Me parece una distinción importante. Dice aquí Consejo de la Judicatura, un poco lo que quiero transmitirles con este tema es las reformas constitucionales y las reformas legales sobre las cuales hemos pasado en estos últimos años no dejan de lado todo este bagaje histórico, ¿no? Todo este bagaje histórico de haber tenido un Consejo de la Judicatura, hoy un órgano de administración judicial, no deja de lado la existencia ahora de un tribunal de disciplina judicial en términos particulares, no deja de lado, por lo tanto, la posibilidad de que cuando hablemos de independencia judicial, no dejemos de lado aquello que hoy formalmente puede estar abrogado, ¿no?, sino que todo eso que inspira, ¿no?, desde las leyes de 1980, de los 70, en materia de responsabilidades administrativas, del 82 en particular, todo eso, pues naturalmente se considera un bagaje que hay que considerar y tomar en cuenta, y que de manera particular el órgano de administración judicial entonces será el órgano que velará, por lo tanto, por la autonomía, por la independencia, por la imparcialidad y legitimidad de sus integrantes. Y al final de cuentas, véanlo, el tema de la independencia también desde el punto de vista de la carrera judicial, ¿no? No solamente desde un punto de vista de aspiración en términos prácticos, ¿no?, sino también en la posibilidad de que esa carrera judicial, hoy de alguna forma ha cambiado un poco el concepto, ¿no?, a partir de las elecciones populares, pero la carrera judicial que permite, al final de cuentas, que se garantice la independencia, ¿no? Tener, por una parte, una carrera judicial definida en cualquier país del mundo, ¿no? No quiero referirme hoy en específico, ahora en específico a México, permite efectivamente que los jueces y las juezas, o los juzgadores y las juzgadoras, puedan acceder a un privilegio que se llama independencia judicial, ¿no? En términos generales, y ahorita vamos a entrar un poco más en específico a principios internacionales que han orientado al final de cuentas estos mecanismos de independencia, pues están, en términos generales, orientados hacia lo que ya les platicaba. El mérito, ¿no?, el concurso, ¿no?, que es algo que, al final de cuentas, estaba muy orientado a otro sistema y que hoy yo les invito a no pensar que se ha acabado, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? Ustedes la saben mucho mejor que yo. Pero porque esto, al final de cuentas, es una base, no solamente de nuestra legislación histórica, ¿no?, sino también de los principios internacionales previstos en tratados sobre los cuales México, como Estado, sigue siendo parte, ¿no? Y entonces vamos a hablar de temas relacionados con inamovilidad durante el periodo del cargo, la posibilidad de que exista una remuneración, ¿no?, y esa remuneración no solamente sea por el trabajo en sí mismo, sino también la posibilidad de acceder a pensiones, de acceder a otro tipo de prestaciones. El régimen disciplinario, al final de cuentas, es importante conocer que un régimen disciplinario que cuente con los elementos suficientes debe tener un debido proceso, ¿no? La posibilidad de que, por ejemplo, este tipo de regímenes disciplinarios no estén necesariamente previstos en acuerdos administrativos, sino en leyes al final, ¿no? Los temas relacionados a la paridad de género y la prohibición en términos generales del nepotismo, ¿no? Me quiero detener a un asunto que es muy interesante y que además yo he tenido la posibilidad y
el privilegio de participar como litigante en muchos litigios relacionados con nombramientos, ¿no? Nombramientos en su momento de ministros, nombramientos de personas de distintos cargos, de fiscales especializados. Cuando les hablo en general de este tema de independencia, ¿no?, les quiero hablar también de independencia no solamente de la judicatura, sino de, en general, órganos de procuración de justicia. Y cuando estoy hablando de órganos de procuración de justicia, los invito a reflexionar que no solamente estamos hablando entonces de jueces y juezas, sino también de ministerios públicos, estamos hablando también de defensores. Este término, el de independencia de los órganos de procuración de justicia, tiene entonces una connotación mucho más grande. Ahorita voy a entrar a una serie de casos y a una serie de principios internacionales que lo que ha interpretado estos órganos internacionales ha sido, en términos generales, a órganos de procuración de justicia, ¿no? Algunos de ellos sí se ha centrado en específico a judicatura, pero esa es la segunda invitación que quiero hacerles, que pensemos en independencia de los órganos de procuración de justicia, porque además, si lo dejamos solamente en juzgadores y juzgadoras, puede que no veamos un elemento muy importante allá afuera, particularmente en México, que es el papel de los ministerios y de los ministerios públicos en México, ¿no? Les decía que el proceso de nombramiento históricamente se ha visto como una prueba que tienen que pasar los juzgados y los tribunales para decir es o no independiente, ¿no? La Judicatura, la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial es o no independiente, ¿no? ¿Cuáles son, al final de cuentas, las premisas alrededor de estos casos, 3 casos en específico, uno de Perú, uno de Colombia y uno mexicano, sobre los cuales voy a platicar? Que al final de cuentas, aún con el sistema en el que estemos ahora, ¿no?, el proceso de selección de alguna forma demuestra cómo estamos como judicatura, cómo estamos como ministerio público, cómo estamos en términos generales como defensoría, ¿no? El proceso de selección, en términos generales, ha sido analizado desde un punto de vista bien interesante. ¿Qué importa en un proceso de nombramiento? ¿No? Ustedes pensarán, bueno, para acceder a cierto tipo de posiciones, ¿no?, en la judicatura o en algún otro, pues de pronto se requerirá la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En su momento, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República preveía un procedimiento muy específico sobre, por ejemplo, la participación ciudadana, ¿no? Preveía un requisito muy importante relacionado con la transparencia, pero sobre todo también con elementos objetivos que permitieran decir, quienes van a concursar para este tema específico, para acceder a esta posición específica, deben tener no solamente requisitos objetivos, sino también, ciertamente, requisitos subjetivos, que permitan, al final de cuentas, decir si esa persona es idónea, no solamente para el cargo, y esto es bien interesante, no solamente idónea para el cargo, sino para que al ejercer ese cargo garantice esa independencia que debe tener por el nivel de las decisiones que se toman en este tipo de asuntos, en este tipo de posiciones. Y por lo tanto, lo que se ha cuestionado históricamente es hasta qué punto podemos garantizar que en un proceso de nombramiento como este evitemos, ¿no?, que haya un proceso de captura política o que haya pues ciertas omisiones que promuevan que los juicios, que los procedimientos no se atiendan debidamente, pensando además en un principio que el magistrado Trompetit hace no muchos años interpretó, que es el del derecho a una buena administración pública, ¿no?, con todo lo que necesariamente pues implica este principio o este derecho sobre el cual se ha desarrollado muy recientemente, ¿no? Ahora,
Esto es a partir de la designación de, en su momento, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ¿no? En 2018 se formó, ¿no? Quiero que sepan ustedes que históricamente el tema de los nombramientos, pero particularmente el de los nombramientos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han generado mucha atención, no solamente mediática, política, pero en particular la sociedad civil ha actuado reactivamente en la participación no solamente en los procesos públicos, ¿no?, sino también en litigios específicos en los que se ha impugnado la designación, no necesariamente por la calidad o la idoneidad de las personas, sino que normalmente se ha hecho por el tema específico de la violación de los procesos, ¿no? Había por ahí un juicio en contra de una fiscal especializada en México, en donde lo que se decía era no se cumplieron los procedimientos de transparencia, de rendición de cuentas y de participación ciudadana que estaban naturalmente garantizados o previstos en la ley orgánica de cierta fiscalía, ¿no? Se formó en 2018 a partir de este nombramiento un panel internacional de expertos. En lo que se estudió, en realidad, fue qué tan apresurado fue el proceso, ¿no? Todas las comparecencias, ¿no?, las 3 comparecencias se hicieron en un solo día. No hubo necesariamente documentos previos, no hubo participación ciudadana, ¿no? El dictamen se emitió en la misma noche, las comparecencias, algo que de pronto, a lo que no necesariamente debemos acostumbrarnos, ¿no?, en México o en cualquier país, pero que no necesariamente demostraba que quien, en ese caso, podía decidir la idoneidad de una posición específica, tenía todos los elementos para hacerlo, ¿no? Hoy quizá con la inteligencia artificial puedan este tipo de procesos ser mucho más rápidos, ¿no? Pero entonces no había el desarrollo de la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues este fue un primer tema. Otro tema que también quiero platicarles en términos de nombramientos como una vía para acceder a la independencia judicial es uno de Colombia, ¿no? En la administración del presidente, a ver si está por aquí, del presidente Santos, ante, pues naturalmente, el impacto que tenía este tipo de nombramientos, ¿no?, de tribunales constitucionales, en particular de la Suprema Corte de allá, hubo mucha presión social, mucha presión mediática, que llevó a que el presidente Santos emitiera ese decreto 0537. ¿Y qué era este decreto? Una obligación del presidente de justificar los nombramientos de las personas o de las ternas que estaba mandando. Ternas, además, decía este decreto, que debían estar sustentadas de manera equiparable, ¿no? O sea, no podíamos poner, imaginemos una terna general a una persona que sea ingeniera, por ejemplo, con otra persona que sea abogada, con otra persona que sea química, ¿no? Las ternas siempre tienen que ser equiparables para que entonces dentro de una posición o en un estado de decisión, la gente puede decir, si necesitamos un abogado, tenemos que escoger dentro de 3 abogados, ¿no? Y no dentro de 3 que tengan una profesión distinta. Eso lo regulaba este decreto colombiano, ¿no? Entonces también en México, esto fue 2015, pero entonces también en México hay una serie de reportes con motivo de la designación de si los presidentes mexicanos debían de alguna forma justificar, al enviar sus ternas, si debían justificar ese tipo de posiciones, ¿no? Normalmente, ustedes lo saben muy bien, pues las ternas se enviaban directamente por la Consejería Jurídica al Senado, el Senado las recibía y simplemente se votaban una, otra y otra vez para poder llegar a una decisión. Y entonces aquí, lo que en uno de los reportes que les voy a mandar, lo que se cuestionaba era, bueno, ¿no tiene el presidente de la República una obligación específica para determinar quién es la posición idónea, quién es la persona a quien efectivamente está mandando como una persona idónea para ocupar un tipo de cargo de esta naturaleza? Pero sobre todo, para garantizar
la independencia judicial o para garantizar la independencia de cualquier órgano de procuración de justicia, léase además en particular la Fiscalía General de la República, ¿no? Y hay un caso también específico, cada uno tiene una arista distinta, que este es derivado de una sentencia peruana, ¿no? Una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, en donde lo que dice es: ningún acto del Estado mexicano puede eximir el control jurisdiccional, ¿no? Esta teoría estadounidense de los principios fundamentales, ¿no? de la pregunta de si ciertos actos políticos pueden no ser objeto del control jurisdiccional. Esta sentencia peruana efectivamente lo responde, ¿no? No existen, dijo el Tribunal Constitucional, no existen zonas exentas de control. Este tema derivaba de una designación, de un proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, y existía un argumento que ha existido históricamente para muchos temas y en muchos litigios, de si en su momento el Senado, al tener una atribución exclusiva, efectivamente el juicio de amparo era o no procedente, ¿no? En este caso, en Perú, se determinó que no existía ese argumento, o no era aplicable, o no tenía fundamento, este argumento de atribución exclusiva del legislativo, ¿no? Hay un caso también interesante, Reverón Trujillo contra Venezuela, sobre inamovilidad de jueces y magistrados. Ahorita voy a platicar un poco más adelante de él, pero es importante tenerlo en mente. Ahora, siempre ha habido un cuestionamiento muy válido, ¿no? ¿Tener independencia judicial me exime como juzgador de rendir cuentas? ¿No? O sea, piénsenlo ahora, en este momento, de si existe o no un error conceptual en ese sentido, ¿no? La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes lo esperarían, dijo: la rendición de cuentas, pues al final de cuentas es inherente al Estado de Derecho, ¿no? Allá, ¿no, nada? No, es que levantaste la mano, perdón. Al final de cuentas, no puede entenderse o no debe entenderse que rendir cuentas implica una disminución o un impacto de la independencia judicial. Claro, siempre y cuando los procedimientos disciplinarios estén previamente regulados, en donde el inicio de un procedimiento en contra de algún juzgador o alguna juzgadora siga con ciertas formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Y al final de cuentas es un tema de hasta qué punto podemos garantizar que esa transparencia no impacte de manera fundamental la independencia judicial, ¿no? Ahora, les decía que México es Estado parte de muchos tratados internacionales. México es o forma parte de muchas organizaciones internacionales y multinacionales, con lo que, al final de cuentas, se ha comprometido a cumplir con esos principios, ¿no? No solamente a suscribirlos, sino también a implementarlos y hacer lo necesario y lo suficiente para que el Estado garantice, o los estados en términos generales garanticen el cumplimiento de ciertos temas específicos, de combate a la corrupción por una parte, de temas de independencia judicial por otro, de control de armas químicas, ¿no? Las que ustedes gusten y manden, ¿no? Y entonces, desde 1985, el tema de la independencia de la judicatura y en general de los órganos de procuración de justicia empezó a ser, pues naturalmente, un tema debatido, ¿no? Un tema ciertamente controvertido,
con estados autocráticos, algunos otros dictatoriales, que llevó a la ONU, ¿no?, que ustedes lo ubican como un gran referente, a determinar cuáles iban a ser, al final de cuentas, los ejes a partir de los cuales íbamos a construir la independencia de la judicatura, ¿no? El primero, pues naturalmente, como lo dice la propia, el propio principio, la propia resolución, ¿no?, esta AG 40/32 y 40/146, pues naturalmente hace referencia a la posibilidad de que la judicatura no tenga intromisiones de otros poderes, ¿no? Idealmente tampoco dentro del propio poder, ¿no?, de la judicatura misma. Por otra parte, la libertad de expresión y asociación, ¿no? Recuerdo que hace no mucho tiempo, con la asociación que se hizo de muchos magistrados, magistradas, jueces y jueces en contra de la reforma judicial, se cuestionaba mucho el carácter que tenía pues ese movimiento. Pues al final de cuentas era parte de esta libertad de expresión, ¿no?, de esta libertad de asociación, de que así como la ciudadanía, la judicatura pueda tener o pueda asociarse para defender ciertas causas específicas. Lo mismo respecto de los sindicatos, con ciertos límites que implicaba propiamente ser juez, ¿no?, o jueza. Por otra parte, el tema relacionado con la selección, y aquí me parece que es un tema interesante hoy debatirlo, hoy hablar sobre el tema de la selección y cuestionar, ¿no?, si el tema de elección popular, por ejemplo, no garantiza este principio básico de la ONU sobre independencia judicial, o sí lo hace, ¿no? Creo que hay que analizar a partir de los principios que les he platicado este eje específico de selección. Algunos dirán, pues seleccionar a una persona por los motivos indebidos, pues no excluye la posibilidad de que se elija popularmente a alguien si ese alguien cumple con los requisitos, ¿no? Hoy con la propuesta de reforma que ha circulado y que todos ustedes conocen, puede que este tema les haya preocupado lo suficiente, ¿no? Los procesos de evaluación que naturalmente llevó, sobre todo también por los tiempos de implementación de esta política pública, a no necesariamente decidir respecto de las mejores personas, ¿no? Y fue de alguna forma la prensa, fue de alguna forma la oposición mexicana política, fueron las organizaciones de la sociedad civil que apuntaron mucho hacia este tipo de temas. Y esta es la maravilla de tener este tipo de principios, ¿no? Al final tenemos una base mínima sobre la cual podemos interpretar y aplicar en cualquiera de nuestros casos, ¿no? Temas relacionados, como ya lo adelantaba un poco, con condiciones relacionadas en términos de prestaciones, ¿no? Los temas relacionados a remuneraciones, los temas relacionados con pensiones, los temas relacionados con ascensos. Un tema naturalmente muy importante, que es lo relativo al secreto, ¿no?, y a la inmunidad de alguna forma de jueces y juezas para pues que se garantice, ¿no?, su proceso de liberación. Pues naturalmente es ciertamente secreto, o por regla general debe garantizarse o promoverse que cuando no hay un tema de indisciplina o de corrupción, pues naturalmente eso pueda quedarse privilegiado, ¿no? Y temas relacionados como tal con disciplina, la ONU lo que dice es, pues efectivamente, sí puedes sancionar naturalmente a los jueces que están haciendo mal las cosas, pero tienes que hacerlo con ciertos procesos, tienes que hacerlo con ciertos principios, siguiendo formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Ahora, estos principios de Bangalore, India, ¿no?, estos sí fueron relacionados específicamente con conducta judicial.
Y esta igualmente es una resolución de esta 1DC, ¿no? Es una división, digámoslo así, ¿no? De la ONU relacionada con crimen y delito, ¿no? United Nations Office Against Drug and Crime. Y emitió una resolución de manera específica que de alguna forma pues, replica estos principios, ¿no? De 1985 y hace referencia igualmente a temas de independencia, hace referencia igualmente a temas relacionados con la imparcialidad. Quizá estos principios se metieron un poco más a los temas de imparcialidad. Naturalmente ustedes, especialistas en este tipo de temas, esto es lo que da sustento naturalmente a la figura de las recusaciones, ¿no? Y la figura de las excusas, recusación. Por otra parte, pues lo que se pretende al final de cuentas es que no solamente haya imparcialidad en el ejercicio del cargo de jueces y juezas, sino que también haya una apariencia de, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Esta idea de la investidura, ¿no? Esta idea de la investidura de los jueces y juezas en México, de no adelantar, por ejemplo, sus conclusiones en una rueda de prensa, ¿no? Pues naturalmente atiende a la idea de la imparcialidad, ¿no? A mí me daba clases en un momento dado un juez y siempre cuando hablaba de temas específicos o siempre cuando algún alumno o alumna le decía, oiga, y de este tema de que se va a resolver del aborto, ¿no? Siempre decía, yo no puedo adelantar ningún tipo de conclusión en ese sentido. Eso es la imparcialidad. Y esa imparcialidad no solamente se vive al final de cuentas en los juzgados, en los tribunales, en la Suprema Corte, sino que también al final de cuentas esa investidura se vive fuera de ellas, ¿no? Un tema muy importante sobre el cual los principios de Bangalore ha hecho énfasis es en un tema de integridad, ¿no? Y el tema de integridad, desde un punto de vista de la ética, pero también desde un punto de vista de la eficiencia que significa tener este tipo de resoluciones, que sean íntegras. Y hago referencia en específico a este punto de la integridad, porque también promueve, no solamente lo relacionado con la independencia judicial, sino también dos, la posibilidad de que normalmente este tipo de resoluciones que son dictadas con corrupción puedan ser efectivamente revocadas. Y lo que eso implica para el justiciable al final de cuentas, ¿no? La posibilidad, y ahorita les voy a platicar de un caso bien interesante, Jalisco, que llegó a un laudo arbitral muy recientemente confirmado por un tribunal de Estados Unidos, por el que México ha sido condenado a pagar $37 millones por un tema relacionado con falta de integridad sistemática, ¿no? No hace referencia en específico a una persona específica. Los temas relacionados igualmente con libertad de expresión, asociación, temas relacionados con igualdad, trato igualitario, conciencia, pues al final de cuentas en temas de diversidad, de paridad, etcétera, y bueno, la competencia y diligencia. No sé si podemos tomar aquí 15 minutos para seguirle a las 6, si les parece bien. Muchas gracias. Quiero platicarles de un asunto muy reciente, para que vean de alguna forma el alcance que tiene todo esto sobre el cual hemos estado platicando, particularmente temas de independencia judicial, particularmente temas de integridad, anticorrupción en términos generales. Hay 3 actores en todo esto. Uno, una empresa, León. Otro, el Estado mexicano, particularmente el Poder Judicial del Estado de Jalisco, y unos deudores, ¿no? Siempre las historias empiezan bien así, ¿no?
León financió con cerca de 33 millones de dólares a empresas mexicanas controladas por un particular para desarrollar un proyecto inmobiliario en Nayarit y otro en Guadalajara, quedando garantizados los préstamos mediante hipotecas sobre los terrenos y diversos pagarés. Ante el incumplimiento de los pagos, León inició el proceso de cobro sin conocer, aquí viene lo interesante, que los deudores habían empezado un procedimiento judicial ante los tribunales del Estado de Jalisco para cancelar las hipotecas, del cual nunca fueron notificados, ¿no? Seguido el juicio en rebeldía, las garantías fueron canceladas sin su conocimiento, ¿no? Este caso, León lo llevó a un órgano del Banco Mundial, ¿no? Que se llama el Centro de Arreglo Internacional, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la CIADI, para que conforme a a las reglas de ese tribunal arbitral, ¿no? Fue un tema arbitral, determinara si el Estado mexicano había violado entonces el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, al permitir que mediante actuaciones judiciales indebidas se cancelaran las hipotecas que garantizaban su inversión, dando lugar a una expropiación judicial. En su demanda, León argumentó que el sistema judicial mexicano le negó el acceso a la justicia y el debido proceso, generando la denegación de justicia y la violación a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Me gustaría que a partir de esto vean la dimensión, ¿no? Hubo un artículo esta semana en donde se narró con mucha suficiencia en El País, escrito por el ministro Cosío. Lo pueden leer completo. Y es de esta semana porque este laudo arbitral por este órgano o centro de disputas del Banco Mundial se resolvió hace 4 o 5 años, o sea, se dictó el laudo arbitral hace 4 o 5 años y el Estado mexicano lo llevó a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, ¿no? De Washington, D.C., para intentar anular ese laudo arbitral. La historia es que se confirmó la semana pasada este laudo arbitral a partir del cual la CIADI determina confirmar esta condena de 47 millones de dólares al Estado mexicano. Y entonces, aquí es muy importante, y este asunto que es tan nuevo y ciertamente interesante, tiene muchas aristas, ¿no? Porque habla de falta de independencia judicial por una parte, ¿no? Del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Habla también sobre una posible corrupción, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué posible y por qué aún así esto tuvo efectos, ¿no? Pero también hace referencia a la posibilidad de que la actuación o las actuaciones de las personas juzgadoras en México tengan efectos de reparación de daño. Y eso, en todo tipo de contexto, pero particularmente en este, tiene un impacto fundamental para el Estado mexicano, porque aquí no están condenando al Poder Judicial del Estado de Jalisco, ¿no? Aquí están condenando al Estado mexicano, ¿no? Y hay algo dentro de este laudo arbitral que está disponible, veamos, lo pueden encontrar perfectamente. Hay un tema bien interesante y se perdieron la parte buena, pero ahí está. El origen fue unas hipotecas canceladas sin notificación, ¿no? Se llevó a un juicio, así ya medio a la mala, deudor, acreedor. El acreedor fue a pedir el cobro, ¿no? A demandar el cobro, sin darse cuenta que los deudores ya habían ido al Poder Judicial del Estado de Jalisco, habían cancelado hipotecas y se había seguido el juicio, como creen, pues en rebeldía, ¿no? Y entonces van al Banco Mundial, a un centro de disputas, a presentar
un procedimiento arbitral. Perdón, estoy haciendo aquí el resumen, pero para que entiendan, porque es muy importante y dicen, el Estado mexicano violó el Tratado de Libre Comercio, las reglas que determinan el Tratado de Libre Comercio, particularmente temas relacionados con denegación de justicia. Ganan y se confirma. Hoy el Estado mexicano está condenado a pagar 47 millones de dólares, ¿no? Y les decía que hay algo bien importante, que es esto, que hace referencia a este estándar arbitral que se usó en la CIADI, ¿no? El Centro de Disputas del Banco Mundial, para determinar esta conducta procesal impropia y escandalosa. Imagínense ese término, ¿no? O sea, el laudo arbitral dice, oye, no es necesario que inclusive me meta a ver si efectivamente un juez o un magistrado, el presidente, recibió dinero para que entonces le asignaran, por ejemplo, a un juzgado, ¿no? A modo, que probablemente dictaran algunas medidas precautorias, para que el juicio se siguiera en rebeldía, para que la notificación, miren cuántas cosas tuvo que pasar para que un juicio, al final de cuentas, se siguiera en rebeldía, ¿no? Y dice el tribunal arbitral, yo no me tengo que meter a ver si efectivamente hubo corrupción en este tema. A mí lo que me basta, y así define el estándar arbitral, es si existió o no una conducta procesal impropia y escandalosa que no cumple naturalmente con las bases a partir de las cuales se han conformado pues los sistemas de justicia y particularmente la administración de justicia, ¿no? Y entonces, claro, analizan el tema en el panel arbitral y dicen, oye, no hubo ningún tipo de recursos, el juicio se siguió en garantía, ¿no? Hubo ciertos recursos que se presentaron, ninguno de ellos fue admitido, es decir, de este tipo de juicios en donde ya nada causa sorpresa, ¿no? Como una y denegada, y otra y denegada, y otra extemporánea, y otra denegada, ¿no? Y eso lo calificó este tribunal arbitral como una conducta procesal indebida. Y eso que tiene un impacto, y aquí cierro el círculo, con los temas relacionados con independencia judicial y temas relacionados propiamente con integridad, ¿no? Ya no es, por lo tanto, un tema de la actuación del Ejecutivo federal o de los ejecutivos locales para llevar a cabo, para ser responsable internacional, sino que hoy la judicatura también puede generar ese efecto de responsabilidad internacional. El planteamiento del ministro Cosío en el artículo es: veamos lo que está pasando en este laudo arbitral que ha sido confirmado por esta Corte de Estados Unidos para el contexto en el que estamos hoy en la judicatura mexicana, ¿no? Y la importancia, por lo tanto, de que los perfiles sean idóneos, de que los perfiles, al final de cuentas, sean independientes. En los últimos años, este es el siguiente tema, pero que al final de cuentas está relacionado con esto que les estoy platicando. En los últimos años hay una relatoría, ¿no? O sea, muchas de las... la ONU se divide para el ejercicio de sus funciones a través de comités y a través de consejos, pero también a través de relatorías. Y hay una que para los temas que estamos platicando son bien importantes. No necesariamente quiero decirles vinculantes, no es un tratado internacional, sino que es una relatoría como tal, es una resolución dictada por un relator, en donde lo que sí hace es hacer una interpretación sobre principios internacionales. Esto es de 1985, los principios de Bangalore en India. Esto es lo que sí de alguna forma pues es vinculante, ¿no? Y entonces este relator especial de la ONU es un relator especial para la independencia de abogados, jueces y jueces, ¿no? Y en ello también entran los temas relacionados con procuración de justicia.
Hay un banco de información muy importante de las resoluciones que han dictado esta relatoría, ¿no? Ha sido una relatoría muy activa, ¿no? Ha sido además una relatoría muy activa en países de la región, particularmente una muy activa en todo el proceso de la elección judicial. Entonces, de pronto, si quieren echarle un ojo a temas de independencia judicial, de órganos de procuración de justicia, de temas de designaciones, de nombramientos, y de mérito en la carrera profesional judicial y de órganos de procuración de justicia en general, esta puede ser una fuente muy valiosa y muy importante. Y también en los últimos años, ustedes saben que hemos ido conectando muchos temas, ¿no? En el mundo de los derechos humanos, desde que nos dieron esta reforma paradigmática de 2012, hemos intentado conectar cualquier cosa, ¿no? El artículo primero constitucional ha progresado de una manera increíble, ¿no? Con todos los principios definidos en ese artículo primero constitucional, con los temas relacionados con la progresividad, todo lo que todo lo que el caso del Valles 912, famoso Rosendo Radilla, generó, eso pues naturalmente ha evolucionado a una serie de precedentes judiciales, a una serie de principios aplicados por jueces y juezas en México, que eso es una maravilla. Y un punto en el que nos hemos acercado mucho de los derechos humanos es el tema de corrupción, ¿no? En 2018, en diciembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un reporte bien interesante que decía cuál es el impacto que tiene la corrupción en los derechos humanos, ¿no? Es un informe temático que publicó, como le decía, a finales de 2018 o 2019, no recuerdo ahora exactamente, en el que efectivamente determinó, a ver, cómo este tema de la corrupción puede impactar en el ejercicio de los derechos humanos. Y entonces, claro, las discusiones han ido progresando cada vez más. Hemos hablado del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, lo han escuchado ustedes, ya hay algunas tesis relacionadas sobre este tema, derechos al medio ambiente, derechos en materia, por ejemplo, de desaparecidos, de las obligaciones, por ejemplo, que tienen las empresas en la protección de los derechos humanos. O sea, ustedes pueden decirme muchísimos temas que se han conectado particularmente en México a partir de 2012, y sobre los cuales podemos encontrar muchos precedentes. Uno de ellos es efectivamente el de corrupción, por una parte, e independencia judicial, por otra, ¿no? Particularmente hay una resolución del relator especial de abogados y abogadas y jueces de la ONU que les estoy platicando, en donde, pues de alguna forma, relata todo esto, hace ciertos estudios y entonces determina que en la administración de justicia, ¿no? Naturalmente puede haber sujetos de corrupción y puede haber también un objeto de corrupción, ¿no? Como aquí lo dice la diapositiva, pues el tema relacionado con el agente de corrupción hace referencia a, pues como tal, que un juzgador o una juzgadora reciba por sí mismo o misma o por interpósita persona pues ciertas cantidades de dinero para incidir, ¿no? Para que incida en su resolución, ¿no? Con la violación no solamente de los temas de integridad que hemos platicado, sino también otro tipo de principios sobre los cuales abordamos al inicio de esta discusión. Y después, como tal, la víctima de corrupción. Y el tema de la víctima de corrupción ha generado muchas discusiones, ¿no? ¿Quién puede ser una víctima de corrupción? Históricamente nos hemos cuestionado, o esta tradición romanista que tenemos, ¿no? El Estado es la única víctima, nos ha llevado, por ejemplo, a determinar que en una carpeta de investigación, por ejemplo, la víctima de corrupción no puede formar parte de ella, ¿no? Los temas que de alguna forma pueden ustedes conocer muchos proyectos y litigios impulsados por sociedad civil en temas penales, pero también en temas constitucionales, la posibilidad de que se reconozca el interés legítimo de ciertas organizaciones de la sociedad civil para defender
derechos humanos en términos generales, pero en particular el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, ¿no? Y entonces, todo esto nos lleva efectivamente a decir, ¿quiénes son los afectados por la corrupción en la administración de justicia? Es el quejoso en particular, por ejemplo, ¿no? Cuyo amparo ha sido declarado improcedente, ¿no? Frente al poder externo que pudo haber ejercido, por ejemplo, el ejecutivo local en un asunto específico, ¿no? No es un tema específicamente de una falta administrativa que podríamos tipificar como cohecho, por ejemplo, ¿no? O tráfico de influencias en específico, sino el impacto que tiene el poder externo, ¿no? Este informe, el ciclo de erosión, es un informe bastante reciente que se publicó por una organización de la sociedad civil que se llama la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y analiza la última administración del Poder Ejecutivo Federal, en la que, pues de alguna forma dice, oye, este objeto de corrupción del que está hablando Pérez Dayán, ¿no? Este es el relator, entonces relator peruano, García Sayán, perdón, me confundí con Pérez Dayán. El objeto de corrupción, al final de cuentas, es el impacto que tiene que una figura en una conferencia de prensa diga: el juez que concedió la suspensión en temas de energía es corrupto, ¿no? No hay como tal el ofrecimiento de una cantidad a ese juez para que entonces no dicte una resolución en uno o en otro sentido, sino es como tal la captura o el intento de captura por poderes externos. Y eso evoluciona también a un tema de los intereses privados, ¿no? Los intereses de sindicatos, los intereses de empresas nacionales, los intereses de empresas internacionales. Pero algo que ha estado muy en la mira, particularmente a raíz de las elecciones judiciales, es hasta qué punto el objeto de corrupción también tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Los temas penales, por ejemplo, que se atienden en ciertas entidades de la República, hasta qué punto la falta de independencia, la falta de protección, ¿no? O sea, miren cómo sí podemos regresar para temas prácticos a los principios, ¿no? Porque no son estos temas muy genéricos que viven en el aire. Sí podemos regresar al tema de independencia cuando hablamos del objeto de corrupción y la amenaza que significa la falta de protección para los juzgadores en una entidad específica, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuál es la idea que tiene, y lo adelantaba al inicio yo de mi conversación, cuál es la idea de decir corrupción e independencia judicial tienen una relación? Pues al final de cuentas el tema de por qué hay jueces en un país, ¿no? El tema de democracia, lo platicamos, los temas relacionados con la administración de justicia, ¿no? El justiciable, ¿no? Ahora que decíamos, Sergio, ¿cómo podemos privilegiar al justiciable, ¿no? Y cómo no podemos hacerlo, o no efectivamente se les beneficia en escenarios en donde existe o corrupción o una falta de independencia judicial, ¿no? En este reporte de 2025 de esta organización de la sociedad civil, la Fundación para la Justicia, se presenta naturalmente una situación de hecho en la que se analiza cómo, al final de cuentas, se fue minando argumentativamente al Poder Judicial y a las decisiones que efectivamente se dictaban por los integrantes del Poder Judicial para pensar en un tema de control, ¿no? Y en un tema, pues al final de cuentas, de pues ataques. Ciertamente
retóricos, ciertamente sin mucho fundamento, ciertamente sin mucho seguimiento por parte de la prensa, por ejemplo, ¿no? Segundo, cómo esos ataques institucionales pudieron haber impactado también al Poder Judicial desde un punto de vista presupuestario, ¿no? Desde un punto de vista de nombramientos, ¿no? Y, claro, hoy, en el escenario en el que estamos, desde un punto de vista de plantear una nueva forma. Y esto, ¿no? de elegir jueces y juezas en México, y esto pues, es naturalmente la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Mientras seguimos caminando con un nuevo sistema, ¿hasta qué punto este tipo de sistemas no es que se sostenga en los próximos 10 años, es si se sostiene en los próximos 100, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces vamos a poder hacer este tipo de valoraciones sobre, oigan, efectivamente este sistema garantiza la independencia judicial, ¿no? Efectivamente este sistema, después de 1.500 sentencias publicadas por este juez específico, dictadas por este juez específico, si el resultado de eso efectivamente garantiza que hubo o no una independencia judicial, ¿no? El tema de captura política, pues naturalmente es uno subyacente, hasta qué punto pues efectivamente el ejercicio de este tipo de posiciones puede quedar pues sujeto a un tema que no se base necesariamente por cuanto a mérito, carrera judicial y aspiración, ¿no? Profesional, sino a un tema de posición, ¿no? Me parece que a veces romantizar la figura del juzgador nos ha traído consecuencias negativas, ¿no? Consecuencias negativas que pienso no necesariamente son eternas. Ahora, ustedes preguntarán, oigan, ¿y este tipo de temas se ha visto en casos específicos, ¿no? O sea, la independencia judicial ha formado parte de algún caso internacional, y la respuesta es sí, ¿no? Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en un buen número de casos, no muchos, y ese es también un poco el potencial que se tiene, ¿no? De que este tipo de casos, de alguna forma, a través de alguna medida o a través de una resolución de fondo, una recomendación, pues llegue a este tipo de temas, ¿no? Hoy conozco de 2 denuncias de la Comisión que están ahora en la Comisión Interamericana en procesos de admisibilidad en temas relacionados con nombramientos y temas relacionados con independencia judicial, pero puede haber mucho más, ¿no? Los procesos, como ustedes saben, de la Comisión Interamericana particularmente son muy tardados, toman mucho tiempo. De estos 2 casos que les estoy platicando, tomó más o menos 2 años para llegar primero al proceso de admisibilidad. Pero bueno, como ustedes saben, siempre es de largo alcance el litigio internacional, bueno, también el litigio nacional, pero el litigio internacional en particular, por todo lo que tiene que atravesarse y todo lo que tiene que caminarse. En este caso específico, de caso Esquivia contra Colombia, ese sí llegó a la Corte Interamericana, pero como ustedes ven, empezó en el 2013, ¿no? Y pues hace referencia a temas bien interesantes, no solamente independencia institucional, ¿no? Temas relacionados con presupuesto, temas relacionados como tal con la asignación como de turno y temas de casos específicos, sino también este asunto de la Corte Interamericana estudió casos relacionados con temas de remuneración por una parte, pero también temas relacionados con ascensos, inamovilidad, ¿no? Creo que es un concepto sobre el cual tenemos que seguir trabajando mucho y que no se ha socializado tanto, la posibilidad de que una de las garantías, que se conozca que una de las garantías de los juzgadores y las juzgadoras en México es precisamente la inamovilidad, ¿no?
Y entonces, este fue un tema, el de Esquivia, de temas relacionados con nombramientos, ¿no? Es un asunto ciertamente interesante, que bueno, va a estar en los materiales que ustedes van a poder recibir, ¿no? Esto, pues de alguna forma es insistir en los mecanismos que se tienen, ¿no? No solamente, como lo decía, este tipo de temas y cuestiones pueden sujetarse al sistema interamericano, ¿no? Y el caminito del sistema interamericano, además, uno intentado ya ahora por muchos jueces y juezas en México, pues es el de las medidas cautelares primero, ¿no? De la Comisión Interamericana, y hasta qué punto puede acreditarse la gravedad, puede acreditarse la urgencia para efectivamente dictarse este tipo de medidas, siempre es un cuestionamiento, pero, pues como les decía, es un tema de largo alcance. Las medidas como tal no requieren como tal agotar un proceso interno, pero bueno, sí, el fondo pues necesita agotar como tal todos los medios de defensa, como ustedes saben, agotar todas las instancias en la jurisdicción nacional para en un momento dado poder llegar a un caso específico. Ustedes probablemente lo vieron, pero una de las misiones también más importantes de cualquier tipo de organización internacional, y no es la excepción en el sistema interamericano a través de la Comisión y de la Corte Interamericana y del Sistema Universal a través de la ONU y del Relator Especial para temas de independencia judicial, es la visibilidad de este tipo de temas, ¿no? La posibilidad de que un Estado suscriba un tratado internacional y que además tenga la obligación de implementarlo, no necesariamente queda en esa implementación y si lo hizo bien o mal, sino en la posibilidad de que se visibilice hasta qué punto el objeto de ese tratado, el objeto de esa resolución puede hacer vivo, ¿no?, ese derecho. Y entonces una de las formas en las que la Comisión Interamericana ha venido actuando es a través de audiencias temáticas, ¿no? Y entonces se publican ciertas convocatorias al año para hablar de temas relacionados con independencia judicial, ¿no? Y entonces las organizaciones de la sociedad civil, los actores políticos, los ciudadanos pueden sumarse activamente a ese tipo de audiencias. Es un proceso que toma cierto tiempo, pero pues es un mecanismo en donde se exponen las problemáticas, el Estado en ese momento responde, sin tener que llegar, ¿no?, necesariamente como tal al procedimiento en el cual, si se admite, se hace un informe por parte de las autoridades, pero eso ya es un poco más formal. Las audiencias temáticas, al final de cuentas, tienen pues un objeto muy interesante desde un punto de vista de visibilidad. Y el sistema universal, ya les adelantaba yo, es para los efectos de independencia judicial, es esta relatoría especial para abogados, jueces y juezas, la independencia de todas ellas. La relatora especial, Margaret Satterwhite, ha sido muy activa con motivo del tema de la reforma judicial en México. Y pues efectivamente, como ya lo adelantaba, lo que hacen los relatores es dictar este tipo de resoluciones en donde hacen estudios de caso específico, ¿no? Las mesas de trabajo que se conforman a partir de ello. La idea es que a través de estas relatorías o del propio alto comisionado, probablemente hayan escuchado muy recientemente del alto comisionado que estuvo en México la semana pasada o esta semana para resolver y dar visibilidad, ¿no?, a los temas relacionados con personas desaparecidas en México. Pues lo que hacen es generar presión, ¿no?, comunicados de prensa, y creo que el ejemplo del alto comisionado y del grupo de trabajo de personas desaparecidas de la ONU ha sido, ¿no?, una muestra bastante reciente de cómo
sí ejerce presión, ¿no? Y cómo sí permite pues al Estado salir y aclarar cuál es la situación o la problemática de temas específicos, ¿no? Ya les decía yo, para empezar a concluir, los temas relacionados a los principios, ¿no? No son simplemente estas ideas muy etéreas que están en el aire, ¿no? Como les adelantaba, los principios son la fuente de las faltas administrativas, de los delitos, inclusive, en materia de administración de justicia. Y por eso, una buena recomendación me parece que es volver a esos tipos de principios. Hay muchos casos en donde la interpretación de ciertas conductas, por ejemplo, por cuanto hace a faltas administrativas, por cuanto hace a delitos, pudiera no ser tan clara, ¿no? De ahí que sea importante volver a ese tipo de principios para decir qué motiva esta falta administrativa. Pues todos estos tipos de principios, ¿no? Y es una forma además argumentativa también de presentar de manera mucho más clara ciertas ideas y ciertos argumentos, ¿no? Dos, lo que ya platicábamos, el tema de la rendición de cuentas no es necesariamente el enemigo, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, los beneficios de que el Poder Judicial Federal frente a los poderes judiciales locales tenga sesiones públicas, ¿no? O sea, analicen ustedes esa comparativa y el impacto que tiene en la publicidad y en la transparencia que eso genera, ¿no? En la posibilidad de pues, algo muy sencillo y elemental que, por ejemplo, en tribunales locales no es algo posible, listar un asunto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto eso le da oportunidad adicional a los justiciables de pues generar un proceso de convencimiento, ¿no? Y eso es rendición de cuentas. Y eso tenemos que protegerlo y cuidarlo como nada, ¿no? En la judicatura. Porque entonces la falta de rendición de cuentas también puede llevarnos a regímenes ciertamente más oscuros, en donde la disciplina, más allá que un ejercicio de sanción y de cómo los funcionarios públicos de una institución pueden acogerse a los principios de un poder judicial, en este caso, cómo generar que esto no haga en la argumentación un tema de presión, ¿no? Y un tema de presión además indebida. Y entonces, ¿por qué? Pues de ahí la importancia de la rendición de cuentas en materia de administración de justicia, ¿no? Me parece que históricamente, pero particularmente en los últimos años, el impacto que tiene las obligaciones internacionales respecto del Estado mexicano, pero también respecto de los justiciables y gobernados, se ha dejado un poco de lado, ¿no? La validez de estas obligaciones internacionales por parte, tanto en obligaciones, digamos, instituciones multilaterales como bilaterales, como internacionales, ha llevado pues ciertamente un proceso de crítica, ¿no? Ha llevado un proceso quizá en donde se ha dejado de reconocer un poco el beneficio que tiene, pero entonces volvamos, ¿no? A un poco el origen, ¿no? Volvamos un poco al origen del juicio de amparo, por ejemplo, ¿no? Volvamos un poco al origen de la razón por la cual se configuró el primer criterio en materia de autoridades responsables, ¿no? Volvamos a los temas que históricamente y en el contexto nacional han causado mucho daño, ¿no? Volvamos a Rosendo Radilla, volvamos a la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Volvamos a los principios por los cuales pues, seguimos
impartiendo justicia en un país democrático. Entonces, como lo pongo aquí, no es en realidad un tema de nostalgia, no es decir los principios internacionales quedan, quedan en el olvido, o quedan en el cajón, sino que eso naturalmente ha inspirado pues, las instituciones que tenemos hoy y la posibilidad además de que no solamente los y las justiciables, sino también los propios tribunales puedan traer a colación este tipo de discusiones, puedan citar sentencias internacionales, sabiendo además hoy el precedente de la CIAD y de León contra México, de que ya hay un elemento, otro, de presión dentro de la judicatura, pero en general el Estado mexicano, para hacer, al final de cuentas, las cosas bien, y hacer las cosas dentro de un parámetro de constitucionalidad y de legalidad. Yo me quedo con este tema, con esta cita de Diego García Sayán, a quien ya lo andaba rebautizando, y a partir de esto me gustaría, por supuesto que me preguntaran, pero siendo muy honestos, creo que en los temas de aplicación de este tipo de temas ustedes saben mucho más y por lo tanto me gustaría escuchar de estos temas que pudieran verse genéricos, y ese es mi trauma de esta plática. El tema de los principios lo tenemos que poder aterrizar, me gustaría, por lo tanto, escucharlos a ustedes, en temas de independencia judicial, la postura que tienen, los retos que se tiene en esta materia. Nos están viendo muchas personas, pero sientan toda la libertad de decir lo que ustedes quieran. Hola, maestro. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Aris. Gracias. Es justamente sobre el tema de la independencia. Quiero hacerte como un comentario, una reflexión y a ver tú qué opinas. Hubo un filósofo español, ya falleció, Gustavo, bueno, catedrático de la Universidad de Oviedo. Él decía que el Poder Judicial, refiriéndose al de España, pero yo creo que la reflexión a lo mejor sirve para el de aquí, dice, el Poder Judicial se equivoca al creer que es independiente, porque vamos a un tema estructural, dice, el Poder Judicial, desde el propio momento que él no tiene sus propios mecanismos para ejecutar sus resoluciones y depende del Ejecutivo, no puede ser independiente. Partía de ahí. Decía entonces, el Poder Judicial debe saberse como detentador no de un principio de justicia universal, sino de la justicia del Estado al que sirve. Porque partiendo de la justicia del Estado al que sirve, sabrá a lo mejor cómo manejarse, porque dice, porque el Poder Ejecutivo nunca va a ejecutar una sentencia que implique su ruina. Por ejemplo, aquí en México podría ser el SAT, Conagua, policía municipales, Guardia Nacional, todos este tipo de dependencias que al fin y al cabo a veces muchas resoluciones de jueces pues terminan en ellos y dependen del Ejecutivo, ¿no? Entonces él decía, no es independiente. Entonces aquí un primer punto que yo como lo agregaría a lo que expusiste sobre el tema de la selección de los jueces. Aquí está otro punto, el tema de la ejecución de las sentencias. Si tú crees que este aspecto también influye o no en el tema de la independencia. Ese es uno. La otra pregunta, dentro de la casuística internacional que tú has visto, o sea, ¿has visto en otro país que realmente haya un Estado de Derecho que se pueda considerar como que tiene jueces independientes? O sea, ¿realmente se puede considerar? Y la otra es, y esto es una idea que traigo, pero quiero comenzar a ver tú qué opinas. Yo pienso que para conseguir la independencia, bueno, para mí la independencia es un término muy corrompido y con el que nos tropezamos mucho. Y me gustó mucho la reflexión que hiciste al final, cuando dijiste independencia y rendición de cuentas. Yo creo que la independencia se puede conseguir con cualquier otros principios, por ejemplo, publicidad, rendición de cuentas, mejorando el servicio a los justiciables. Entonces pienso, ¿no será que mejor
hay que enfocarnos en mejorar el servicio hacia los justiciables y a lo mejor alcanzaremos la independencia. Entonces esos son los cuestionamientos que te quería hacer. Gracias. Creo que son reflexiones bien interesantes. Creo que son además reflexiones sobre las cuales no hay una respuesta correcta. Me parece que históricamente hemos venido trabajando en muchos conceptos, ¿no? Hemos venido trabajando en conceptos que, o sea, conceptos jurídicos a veces indeterminados para poder decir hasta qué punto estamos, esta frase de Morelos que está en todos los tribunales, ¿no? Estamos garantizando el acceso a la administración de justicia, ¿no? ¿Alguien se sabe la cita completa acá, ¿no? Pero entonces, me parece que en temas, por ejemplo, de si efectivamente hay jueces independientes y si hay países en donde se puede decir que haya jueces independientes, me parece que México es uno de ellos, ¿no? O sea, hay que ver nuestra historia y hay que ver nuestro contexto nacional y hay que ver sobre todo nuestra evolución. Me parece que la independencia judicial ha tenido pues distintos tipos de visiones, ¿no? Podemos decir que la Corte antes del 94 era independiente, pues probablemente lo era, ¿no? Podemos decir que la Corte a partir del 94 era efectivamente independiente, ¿no? Hay muchas cosas que cuestionarnos, ¿no? Me interesaba mucho platicar con ustedes sobre el tema de la designación y del nombramiento de ministros y ministras, porque es quizá uno de los casos o uno de los rubros en los que la independencia judicial ha sido más cuestionada, ¿no? Y la independencia judicial entonces abre una discusión bien interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto se es independiente si se trabajó con una persona que después fue presidenta y le nominó a esa persona a ser ministro o ministra, ¿no? ¿Hasta qué punto es independiente una persona que nominó como presidente a su maestro en la universidad, ¿no? Me hace recordar mucho la discusión que ahora tenemos muy fuertemente con el tema de conflicto de interés, ¿no? No cualquier tipo de relación, inclusive política, puede implicar o debe implicar una falta de independencia judicial. Muchas sorpresas, ¿no? No quiero decir nombres, pero uno de los casos que presentamos en contra de una persona ministra por su designación a la Suprema Corte fue una sorpresa muy importante, porque si bien es cierto que el procedimiento, por ejemplo, a partir del cual se le había nominado y después votado en el Senado, si bien es cierto no había sido uno que cumplía con los requisitos formales y en donde además se cuestionaba mucho la posibilidad de que potencialmente fuera independiente, fue una sorpresa en donde a partir de su tercer año como persona ministra empezó a dictar y proyectar en los asuntos en los que era ponente muchos asuntos y muchas sentencias en contra de quien le nominó, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto cuidar desde el punto de vista de la nominación o desde la designación el tema de la independencia y cómo, además, prevenir, ¿no? O sea, creo que nadie tiene para este tipo de discusiones la bola mágica, ¿no? Nadie tiene la bola mágica para decir este juez va a ser intachable, ¿no? O esta jueza va a ser inquebrantable. Pero en ese tipo de procesos de nominación tenemos que anticipar qué personas probablemente no lo vayan a hacer, ¿no? Y eso, pues al final es una discusión bien importante que además, y siguiendo a tu otra pregunta, impacta con el tema,
yo no iría a la ejecución de sentencias mismas, sino a la tramitación de cualquier tipo de procedimiento jurisdiccional. La independencia judicial, al final de cuentas, no se testea, no se prueba en el procedimiento de nominación. Se ejerce y se prueba en el día a día de las resoluciones, ¿no? En los momentos o en las decisiones difíciles, en donde probablemente haya alguna afectación. Pero a ver, me parece que ustedes conocen muchísimos casos, quizá más buenos que malos, de jueces y juezas y en general juzgados y tribunales que han decidido pues echarse un poco la presión política encima para resolver bien y para resolver con criterio y para resolver sin presiones, ¿no? Hay muchas historias y quizá ustedes tengan más que yo de cómo casos en específico en México han rechazado las presiones internas, ¿no? Las visitas de ciertas personas para decir tienes que resolver en este u otro sentido. Creo que yo te diría, México es un muy buen ejemplo de cómo la independencia judicial se puede, ¿no? Y cómo la independencia judicial se ha logrado en muchísimos casos. Me parece que no es perfecto, ¿no? Y me parece que también hoy estamos en un momento en el que el sistema mismo nos está pues mandando cierto tipo de alertas, no sobre lo que está pasando hoy, ¿no? Sino sobre lo que puede pasar en los próximos 40 años, 50 años, 100 años, con la forma en la que hoy estamos eligiendo personas y sobre todo con la vocación que de alguna forma se está impactando con este tipo de procesos, ¿no? Como lo decía ya en mi exposición, me parece que hemos romantizado mucho la figura del juez y de la jueza cuando es una vocación profesional y es un compromiso absoluto, que cuando se tiene entonces esta falsa idea, pues es muy fácil que la independencia judicial se guarde un poco en el cajón. No sé si contesté tu pregunta. ¿Alguien que quiera platicarnos algo más? Su idea de la independencia judicial acá, ¿no? ¿Qué piensan de esto, de la independencia judicial? Allá atrás, gracias. ¿Cuáles considera que son los factores que pueden trastocar la independencia judicial de un juzgador? Me parece que siempre la política, ¿no? Me parece que siempre a veces el miedo. Cuando no están diseñados los sistemas judiciales o jurisdiccionales con las salvaguardas suficientes para darle el espaldarazo a los jueces y las juezas, cuando no tenemos un sistema que, por ejemplo, privilegie la inamovilidad de los cargos, ¿no? Cuando no tenemos un sistema que libremente pues pueda sancionar a jueces, ¿no? Cuando las sanciones o las reprimendas son mucho más por la sentencia que han dictado que por un tema pues fáctico específico, me parece que ahí es en donde está el problema, en donde la independencia judicial al final de cuentas puede ser muy endeble, ¿no? Y en casos específicos, y creo que a lo que tenemos que aspirar es que como sistema, ¿no?, esa independencia judicial sea pues inquebrantable, digámoslo así, pero sobre todo que tengamos los elementos suficientes para decir esto es una falta a la independencia judicial, que podamos tener muy claros, ¿no? Yo de nuevo con mis principios, pero que podamos tener muy claros los principios y lo que inspiran ese tipo de principios, ¿no? O sea, ¿qué es en el específico la integridad y cómo eso puede aplicarse, ¿no? ¿Qué es la honestidad? ¿Qué es la eficiencia, ¿no? Creo que nos toca volver un poco a este tipo de conceptos jurídicos que a veces pueden ser indeterminados, pero
que me parece que en lo argumentativo, no solamente para casos específicos, sino para la defensa en general de la judicatura, tenemos que volver tenemos que volver a las bases, ¿no? O sea, una reforma no modifica la forma en la que actúan los jueces, juezas, secretarios y secretarias, oficiales jurisdiccionales, actuarios y actuarias. Me parece que tenemos que volver un poco al origen, ¿no? Sobre todo porque, como les decía, pienso que nada es eterno, ¿no? Nada es eterno y muchas instituciones se han probado sólidas y por lo tanto en algún momento pues eso hace revertir aquellas probadamente incorrectas, indebidas, ineficientes, ¿no? No necesariamente corruptas o impropias, ¿no? O políticamente indebidas, ¿no? Sino pues las que son efectivas, ¿no? Las que son eficientes. Pero un tema a lo mejor, quitándote lo filosófico y lo teórico, es partir de una realidad, ¿no? O sea, nosotros decimos, esperamos que los servidores públicos en general sean honestos, transparentes, que rindan cuentas. Esta es una expectativa que no sé cómo podríamos cumplirla más allá del deseo, ¿no? En un curso que tomé en Corea, me encantó porque decían, a ver, ¿con qué no se puede luchar y qué sistema puedes implementar para que esto mejore? Uno de los casos que más me llamó la atención es que decían, a ver, la gente va todo el tiempo con el celular y entonces va caminando, se cruza la calle y provoca accidentes. Se pasa el coche porque no voltea a ver el semáforo, va con el celular viendo hacia abajo, ¿no? En el grupo íbamos 6 países latinoamericanos y el tema era ver cómo implementar estas políticas, ¿no? Entonces, preguntan, ¿y cuál creen que sea la solución? Una persona de Perú dice, pues poner sanciones a los que vayan con el celular, ¿no? Pero sanciones, o sea, sí, a cualquiera que detecte, o sea, los policías para que estén cuidando que entonces los que vayan con el celular y que no se les ponga una sanción. Dice otro compañero, dice, no, yo creo que bloquear la señal. Cuando ya van pasando por donde están los semáforos, pues bloquear la señal para que no vayan con el celular, ¿no? Y entonces los coreanos decían, ¿y eso cómo lo hace eficiente? O sea, nosotros tendemos, nuestra mayor virtud como Corea es la tecnología, eso es lo que nosotros vendemos, eso es lo que más explotamos, somos primer lugar en tecnología, entonces, ¿cómo la vamos a bloquear? O sea, y poner sanciones que nunca vamos a imponer o a llevar a cabo, pues no. Entonces, el problema era cómo solucionamos que la gente no se mate, que no choquen. Pues, ¿qué hicimos? Pues poner los semáforos en el piso con 2 LED. La gente no tuvo que voltear para solucionar el problema. Entonces, a mí lo que me lleva, todo este tema eran también compras públicas y decía, a ver, si yo tengo que solucionar y poner un color que no existe de cemento, por ejemplo, preguntan los coreanos, oye, ¿y lo vende el país? ¿Quién lo tengo que comprar? ¿Quién lo vende en el país? No nadie. ¿Ok? ¿Quién lo vende en el mundo? No nadie. Entonces invéntalo, porque no solo lo vamos a utilizar aquí, sino que lo vamos a exportar y lo vamos a vender y es un nicho, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que es una realidad lo que estamos viviendo, lo que se necesita, cómo sistematizar y evitar el tener que tener la confianza en que las cosas se hagan como se deben de hacer y que la persona que lo tenga que hacer de verdad sea correcto y que estemos en duda si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Cuando los sistemas como tal, en toda una implementación de políticas públicas, en toda una implementación de un sistema judicial, es congruente y coherente con las necesidades del día a día de la población, las necesidades del día a día de los servidores públicos, porque sí, o sea, todos tenemos que hacer, sí, pero también aquí se necesitan condiciones para que los servidores públicos se sientan con la confianza, con el que te crean que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, con el que no seas cuestionado por cada una de las resoluciones o de cada uno de los sentidos que tomas, con el que todas estas cosas, tiene que haber un sistema real que fortalezca y que no se base en la creencia, creo yo, de que todo va a estar bien, ¿no?
Totalmente. Y coincido totalmente contigo. Mira, cuando tengo oportunidad de platicar con empresarios y empresarias en México, lo hago siempre en un contexto de prevención de actos de corrupción dentro de las empresas. Y, digamos, históricamente, la percepción de la forma en la que tenemos que acabar con la corrupción es, como adelantabas en tu ejemplo, a través únicamente de sanciones. Porque me parece que en muchos casos, y el tema de corrupción es un muy buen ejemplo, no se entiende en realidad el concepto. No estamos entendiendo la prevención de actos indebidos. No estamos entendiendo para estos efectos la independencia judicial y los efectos. No estamos entendiendo estos principios. Yo vuelvo con ello. Pero a los empresarios y empresarias lo que les digo siempre es no cumplan, no implementen este famoso programa de compliance para decir, ya cumplí, lo tengo colgado en el lobby de mi empresa, ¿no? Vívanlo, ¿no? O sea, promuevan no solamente la existencia de este tipo de programas de compliance para decir, ya tenemos un estándar, sino que vean cuáles son los beneficios de tener un programa de compliance, ¿no? O sea, el programa de compliance es un sistema de normas y de procesos que permite regular internamente en una empresa cómo se hacen el día a día de las operaciones. Si estás encontrando un hoyo negro en donde se está yendo en una compra privada, licitación privada, mucho dinero, ¿no? ¿Cómo con el programa de compliance puedes intentar que eso se acabe, ¿no? Y entonces digo, no veas el hoyo negro por cuanto a la posibilidad de sancionar al servidor público y a tu empleado que participaron en generar y en excavar ese hoyo negro. Implementa el programa de compliance por las eficiencias que significa tener ese programa, ¿no? Tuve oportunidad de consultar en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., y uno de los proyectos efectivamente era poderle decir a los estados de la región latinoamericana y caribeña cómo los estados debían coordinarse con su sector privado para que implementaran programas de compliance, no necesariamente a través de la sanción, ¿no? Podía haber temas de reducción de sanciones, como hoy lo hemos manejado mucho en muchos países, sino a través de las eficiencias, ¿no? Por ejemplo, las empresas están fondeadas por inversionistas, ¿no? De ahí deriva el capital. ¿Cuál es el mensaje que le mandas a los inversionistas con este tipo de prácticas corruptas? Pues que nadie va a querer invertir en una empresa. Y me fui a un ejemplo que me gusta mucho contar, pero que me parece que de pronto es aplicable por lo que tú dices. ¿Cómo no vivimos simplemente en la realidad, ¿no? O sea, mi temor de esta presentación siempre era que los principios quedaran, ¿no? Simplemente como ideas muy en el éter, ¿no? Y ese es, creo que, el reto también, de entender esos principios en la práctica, ¿no? Creo que hasta en las carreras de derechos este tipo de principios, este tipo de conceptos tan generales como que se obvian, ¿no? Vamos a los casos específicos, obviemos la parte de los principios generales, pero me parece que la independencia judicial tiene retos específicos en la práctica, me parece que tiene retos específicos gremiales, me parece que tiene retos y obstáculos ciertamente en materia de cómo se hace viva y cómo se hace efectiva esa independencia judicial, cómo promovemos el tema de carrera judicial, cómo promovemos temas de inamovilidad, cómo promovemos temas de integridad. La falta de tener ese tipo de mecanismos, claro, manda un mensaje de que entonces es simplemente potencial, que es simplemente pues que quedará un poco en el deber ser y que no puede actualizarse, ¿no? En los temas de integridad, a mí uno de los temas que con clientes, pero también con organizaciones de la sociedad civil con las que en algún momento he trabajado, el tema de la integridad me reta mucho por la posibilidad de que muchas personas sepan quiénes son los jueces o juezas locales, por ejemplo, que reciben dinero sin que haya una denuncia sobre ese tipo de temas.
Me parece, y esto es controvertido, que históricamente en México le hemos cargado mucho la mano a los servidores públicos en términos regulatorios. Hay muchas obligaciones también, tanto de ciudadanos, pero también de empresas del sector privado, por cuanto a temas, en este caso específico y en este ejemplo, temas de denuncia, ¿no? No nos podemos seguir quejando de que haya jueces o juezas corruptas si no presentamos una queja o una denuncia teniendo los mecanismos para hacerlo, ¿no? O sea, será otra discusión si ese tipo de quejas se declaran improcedentes o se declaran infundadas, pero entonces hay que confiar también en activar ese tipo de mecanismos, ¿no? Hay que confiar en que la independencia judicial no va a estar dada simplemente por el hecho de tenerla en la teoría e indirectamente en leyes y reglamentos, sino en la posibilidad de que pues, podamos aterrizar este tipo de cosas, podamos pues, darle practicidad y empezar a inclusive hablar, o sea, creo que de la independencia judicial no se habla tanto, ¿no? Probablemente hoy en el contexto en el que estamos se va a hablar un poco más o se ha hablado un poco más, no solamente en términos de medios, sino en el caso específico también de sentencias y de jurisprudencia. Hay una deuda pendiente de los órganos de procuración de justicia en México para hablar de autonomía y de independencia, particularmente yo creo también de la judicatura. Gracias por tu pregunta. Allá, gracias. La última pregunta, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. El tema es bastante interesante y muy profundo porque hablamos de los servidores públicos y en lo particular del Poder Judicial. Pero la esencia es, antes de ser servidor público, soy ciudadano. Y creo que cuando llegamos a alguna institución, y en lo particular de gobierno, se nos habla de los códigos de ética y de códigos de moral. Yo creo que hemos ido perdiendo que la moral y la ética anteriormente la contemplábamos dentro de escuelas, dentro de la secundaria, dentro de este tipo de cuestiones. Y la hemos ido dejando, la hemos perdiendo, y esa es la realidad a la que nos encontramos. Cuando tú llegas ya a ser un servidor público, ya vienes con algunas cuestiones, con carencias de esa moral y de esa ética. Si tú llegas como servidor público y ya traes, ¿sí?, ciertos principios, cuando tú, esa vocación que te lleva a ser un servidor público entregado a tu función, es más difícil, creo que vas adquiriendo esa libertad para poder decidir y es muy difícil que te modifique, que te cambie. Entonces yo creo que es todavía más profundo a lo que hablamos, no nada más al Poder Judicial, al servidor público en general, a las instituciones a las que en un momento dado trabajemos para ellas y para un país. Y esa es una de las cuestiones en las que estamos adoleciendo muchísimo, porque no tenemos la calidad de servidor público, de la verdadera entrega, de esa disciplina que debemos de tener. Y cuando tú la tienes esa libertad, tienes esa independencia para hacerlo, cueste lo que cueste, tú lo vas a defender. Y vas a defender primeramente porque tienes la capacidad, tienes el conocimiento y sabes por dónde vas para llegar a eso. Y sabemos que tenemos un reto muy importante, pero también tenemos una consecuencia hacia un lado y hacia el otro. Entonces yo creo que más que eso, este es un tema, yo creo que de lo más fundamental, pero para el Poder Judicial y para todos, para los legisladores, ¿sí?, y para los servidores públicos del Ejecutivo. Y como lo comentaba, para las empresas. Cuando yo voy y me presento a un concurso y presento un documento falso, pues ya estoy cayendo en esa irresponsabilidad. Creo que a eso es más importante que tengamos ese fondo. Estamos a lo mejor hablando de utopía, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, en donde si queremos cambiar este país, creo que es por ahí por donde debemos empezar.
y empezarlo todos, empezarlo desde la familia, desde el padre de familia que sale a trabajar y que tiene una actividad, y esa actividad tus hijos te están viendo, ¿sí? Saben que el día de mañana o vas a ser una gente responsable o les vas a enseñar otras mañas. Gracias, no lo pudiste haber dicho mejor. Me parece que nos falta entender el ejercicio del servicio público, ¿no? En todos sentidos y en todos los poderes, en todas las empresas públicas. No puedo no coincidir contigo, estoy totalmente de acuerdo. Y claro, es un esfuerzo no solamente de este poder, de la Unión, es un esfuerzo, como lo dices, de muchas personas, de ciudadanos y ciudadanas en términos generales, de universidades, de escuelas, ¿no? Me parece que este tipo de temas no lo estamos pudiendo transmitir correctamente a los estudiantes, los temas de integridad, los temas de independencia. Creo que hoy se ha hecho mucho más fácil el argumento del servicio público, ¿no? Mucho más interesado el argumento del servicio público, y eso creo que es posible cambiar. Espero que no quede en una utopía y que este tipo de principios los podamos vivir, sobre todo, como tú lo dices, en la total, como en la autonomía de nuestra personalidad y en la posibilidad de ser responsables y hacernos responsables de nuestras conductas y de nuestros actos, ¿no? Gracias por tu participación. En este momento cerramos la etapa de preguntas. Agradecemos profundamente la participación de nuestro ponente, el maestro Carlos Guerrero Orozco. Gracias por su generosidad al compartir sus conocimientos y experiencia. En este momento le hago entrega de un reconocimiento por su participación. Gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que esto les haya servido. Me imagino que les van a compartir esta información, pero pues quedo a sus órdenes ahí a través de Brenda o el director. Gracias. De igual manera, agradecemos a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Gracias por su asistencia. Y me gustaría compartirles dos mensajes. El próximo martes la sesión se va a llevar mediante sesión Webex. La liga se les va a enviar mediante correo electrónico y a través del aula virtual. Es que no vamos a acudir a ninguna sede. ¿Sí? Muchas gracias. Que tengan linda tarde.